humanos, concepto de derechos, normas morales, normas jurídicas y derechos de segunda generación. Concepto de derechos humanos. Garantía que brinda el Estado a las personas naturales. Tiene como objetivo la dignidad, la protección, seguridad, justicia y equidad para que sean protegidos de manera igual. Son inherentes a la persona independientemente de su raza, nacionalidad u orientación sexual. Están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. A nivel nacional están protegidos por el Estado. A nivel internacional por la ONU, la UNESCO, la OIT, etc. Concepto de derecho. Conjunto de normas que busca regular un conglomerado social. Las normas morales son un conjunto de reglas de conducta no escritas, se basa en la tradición, los valores y la cultura. No son de obligatorio cumplimiento, estas ayudan a mantener la convivencia social y la armonía. Normas jurídicas. Estas son escritas, las establece una autoridad y son coercibles. Su incumplimiento conlleva a una sanción legal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La protección de los derechos humanos en América Latina ha encontrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, una de sus herramientas más relevantes. Desde su creación en 1979, la Corte ha ejercido un papel fundamental en la interpretación de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sirviendo como un contrapeso a los abusos estatales y un garante del derecho internacional humanitario. Su jurisprudencia ha marcado un antes y un después en la forma en que los estados entienden sus obligaciones frente a la dignidad humana. Origen y naturaleza jurídica. Y es que la Corte IDH es un órgano judicial autónomo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creado por la Convención Americana, también conocida como el Pacto de San José en 1969, e instalado formalmente en 1979. Tiene su sede en San José, Costa Rica, y está compuesta por 7 jueces electos de los estados partes. Sus funciones principales son resolver casos contenciosos contra individuos y estados, emitir opiniones consultivas, supervisar la ejecución y sus sentencias. Ahora les voy a hablar sobre la evolución de los derechos humanos. Es un proceso histórico que busca garantizar la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas. En la antigüedad, con primeras ideas en textos como el Cilindro de Ciro. En Grecia y Roma, con bases del derecho, igualdad y la ciudadanía. En la Edad Moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789 marcó un cambio clave. En el siglo XX y siglo XXI surgieron 3 generaciones de derechos, los cuales son los derechos civiles y políticos, en los cuales encontramos la libertad de expresión, religión y igualdad ante la ley. Los económicos y sociales, donde están los de la salud, la educación y el trabajo. Y los colectivos, donde se expresan la paz, el medio ambiente y el desarrollo. Hablando sobre las características del derecho. El derecho tiene muchas características, entre estas encontramos la normatividad. La normatividad se basa en que el derecho tiene esas normas y reglas que regulan la conducta humana en la sociedad. Después tenemos la coercibilidad. El derecho tiene la capacidad de imponer sanciones y consecuencias para aquellos que no cumplan las sanciones y reglas, las reglas y normas que están dentro de la ley, sin excepción alguna. Después tenemos la generalidad. El derecho se aplica a todos los individuos y instituciones gubernamentales. Tenemos la igualdad. El derecho lo que busca es la igualdad ante la ley para todos los individuos en aplicación de normas y reglas. Después tenemos la seguridad jurídica. El derecho proporciona seguridad jurídica, es decir, certeza y predecibilidad en la aplicación de normas y reglas. Tenemos el dinamismo. El derecho es muy dinámico y se va evolucionando con el tiempo, como se queda atrás. Tiene una alta complejidad, es decir, abarca una amplia gama de áreas y temas que requieren un conocimiento especializado. Después tenemos la interdisciplinaridad. Lo que esto significa es que el derecho no se queda solamente en su área, sino que va variando y busca extrae conocimiento de otras áreas, como son la filosofía y la economía. También está la sociología, entre otras. Tenemos la justicia. El derecho lo que busca es garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de normas y reglas.
Otro tema que tenemos son los derechos fundamentales. Entre estos encontramos los derechos civiles y políticos. En los derechos civiles y políticos podemos encontrar lo que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la libertad de expresión y derecho a la libertad de asociación y reunión. También tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Entre estos se encuentran el derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la seguridad social y derecho a la vivienda. También hay un tipo de derecho que es hacia grupos vulnerables, que está el derecho a los niños, derecho a las mujeres, derecho a las personas con discapacidad y derecho en los pueblos indígenas. Ya. Bueno, mi nombre es Jesús Urueta y en el día de hoy les voy a tocar dos temas. Como primero, el sistema de protección de los derechos humanos. Este es un entramado de instituciones, leyes y mecanismos que buscan garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas. Este sistema, a nivel nacional y territorial, está coordinado por acciones para promover el goce efectivo de los derechos y responder a las vulneraciones. Aquí tenemos también componentes que hacen parte de este sistema. Tenemos el marco legal, que aquí se encuentra la Constitución de Política de Colombia. Bueno, también tenemos los componentes del sistema, iniciando por el marco legal, que nos dice que la Constitución Política de Colombia establece que los derechos fundamentales y las obligaciones del Estado están en materia de derechos humanos. También tenemos las entidades estatales, como primero la Defensoría del Pueblo, la cual es un órgano de control de los derechos humanos. Este es independiente y autónomo, que protege los derechos de los ciudadanos. También tenemos la Procuraduría General de la Nación, que vigila la correcta aplicación de las leyes y la defensa de los derechos fundamentales. Por último, tenemos las corrientes filosóficas, que estas han influido en la creación y defensa de los derechos humanos a lo largo de la historia. Aquí tenemos tales ejemplos como el liberalismo, el socialismo, el marxismo y la teoría de la justicia. Todas estas, las cuales promueven y defienden los intereses particulares para lograr así una sociedad más justa y más equitativa. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la conformación de grupos de delincuencia organizada y la historia y evolución de los derechos humanos. La delincuencia organizada ha pasado de ser pequeños grupos locales a redes internacionales con gran poder. Su origen está ligado estrictamente con la pobreza, la corrupción y la debilidad en las instituciones, operando en actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas. Estas organizaciones han tomado tanto poder en nuestro país que un ejemplo claro de esto es el Cartel de Cali, en el cual han caído inocentes y líderes políticos, los cuales han sido amenazados e incluso asesinados. Conflicto interno de los derechos humanos. El conflicto interno en el ámbito de los derechos humanos se presenta cuando dos o más derechos fundamentales entran en tensión, generando dilemas jurídicos, éticos y políticos. La complejidad de estos conflictos radica en la necesidad de equilibrar intereses individuales colectivos sin vulnerar la dignidad humana. Desde la formulación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, se ha intentado armonizar estos principios mediante mecanismos de interpretación y ponderación. Vino 1989. Bueno, la naturaleza del conflicto interno en derechos humanos. Y es que los conflictos internos en derechos humanos pueden clasificarse en tres categorías. La primera, A, conflictos entre derechos fundamentales; B, conflictos entre derechos y la realidad socioeconómica; y C, conflictos en la conciencia individual. Derechos de segunda generación. Los tenemos principalmente para llevar una vida estable entre lo económico, social y cultural. Garantizan un empleo digno y el acceso a una educación gratuita, entre otros. Ya habían hecho su aparición en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, aunque aparecieron formalmente cuando se formalizó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1996, el cual fue firmado por 155 países, entre estos Colombia. Busca principalmente defender la integridad del ser humano como miembro de la sociedad democrática, donde es fundamental la igualdad y de gran importancia que el ciudadano goce de mecanismos de participación ciudadana y defensa que lo respalden. Están consagrados en los artículos del 22 al 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Política Colombiana de 1991 del artículo 42 al 77.